este video descubriremos la historia y el arte detrás de Hércules y el Centauro Neso, de Jan Bologna. Acompáñanos. La escultura Hércules y el Centauro Neso, realizado por Jan Bologna hace 1599, representa una de las culminaciones del manierismo escultórico florentino. Ejecutada en mármol, esta obra se encuentra actualmente en la Loggia dei Lanzi de la Plaza della Signoria, en Florencia, un espacio urbano que desde el Renacimiento funcionó como museo al aire libre y escaparate del poder visual de la escultura cívica. Jan Bologna, nacido de Jean de Boulogne en Flandes, pero plenamente integrado a la tradición artística italiana, fue uno de los escultores más influyentes del siglo XVI, y esta pieza ejemplifica su capacidad para fusionar dinamismo, tensión y elegancia en un solo bloque de mármol. La escena representa el momento culminante del mito. Hércules, el héroe clásico por excelencia, levanta su brazo con la maza dispuesto a golpear al Centauro Neso, quien había intentado raptar a Deianira, esposa del héroe. La composición congela el instante previo al golpe fatal, generando una tensión visual y emocional que recorre toda la obra. A diferencia de representaciones más estáticas de este tema mitológico, Jan Bologna opta por una concepción espiralada y abierta, donde las líneas de fuerza giran en torno al eje central de la escultura, exigiendo al espectador un recorrido tridimensional. Esta invitación a contemplar la obra desde múltiples ángulos es uno de los aportes esenciales del manierismo a la escultura renacentista. El equilibrio entre ambos cuerpos es de una sofisticación extrema. Hércules, erguido, con los músculos tensos y el torso rotado, transmite una energía imponente que recuerda la influencia de Miguel Ángel, especialmente del David y del Hércules y Caco de Bandinelli. Sin embargo, Jan Bologna se distancia del modelo miguelangelesco al abandonar la rigidez monumental en favor de un movimiento serpentino. El Centauro Neso, por su parte, se retuerce en un gesto de desesperación, intentando liberar su rostro humano mientras sus patas de caballo permanecen ancladas en el suelo. Esta unión de naturaleza humana y animal fue tratada por el escultor con notable sensibilidad, sin caer en lo grotesco ni en lo caricaturesco. El contraste entre la firmeza del héroe y la contorsión del centauro refuerza la tensión dramática sin perder armonía formal. La escultura representa un prodigio de resolución espacial. El mármol se convierte en materia dúctil, capaz de articular la violencia del gesto sin quebrar la coherencia anatómica. Los músculos, los pliegues de la piel y cada línea del cabello han sido cuidadosamente trabajados para reforzar el ritmo general de la composición. La maestría con que Jan Bologna modela los cuerpos le permite sugerir simultáneamente peso, energía y movimiento, sin recurrir a apoyos externos ni a trucos escenográficos. La obra se sostiene por su propia tensión interna, como si la violencia implícita en la escena fuese también el principio estructural que la mantiene en pie. En la Florencia del siglo XVI, Hércules era una figura cargada de connotaciones políticas, símbolo de la fuerza civilizadora frente al caos, del orden frente a la amenaza bárbara. La escena de la lucha contra el centauro podría leerse también como una alegoría del poder que protege a la ciudad de los peligros externos y de las pasiones incontroladas. En este sentido, la escultura no es solo un ejercicio de virtuosismo formal, sino una declaración ideológica. Este tipo de lectura política del mito era común en el arte público florentino, donde la iconografía clásica se utilizaba para reforzar los valores del régimen dominante. Jan Bologna, con esta obra, logra un equilibrio singular entre la herencia del Alto Renacimiento y las nuevas búsquedas manieristas. Hércules y el Centauro Neso no se limita a representar un episodio mitológico, sino que lo transforma en una coreografía tensa, rotacional y profundamente humana. En esta escultura, el manierismo alcanza una de sus expresiones más intensas y refinadas. Si te ha gustado este recorrido por la escultura y el arte, apóyanos con un like y suscríbete para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones. Hasta el próximo video.